Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Romanos capítulo 12. Tomaremos una parte del versículo 7 y el versículo 8. Versículo 7 y versículo 8. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué es lo que quiero tomar de estos versículos? El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias, Señor, por su gran amor y misericordia. Gracias porque usted nos permite en esta tarde, Señor, reunirnos como pueblo suyo. Y a través de los medios de comunicación, muchos hermanos y hermanas más están reunidos. Y esperamos, Señor, que esta palabra, esta instrucción, esta enseñanza pueda traer al corazón y a la mente de sus hijos, Señor, un refrigerio, un despertar, una bendición especial. Le pedimos, Señor, usted nos guíe, nos dirija y también nos dé la suficiente capacidad para poder expresar, Señor, y enseñar adecuadamente. Y sobre todo, Señor, que sus hijos puedan recibir esta instrucción y aprender de ella. En el nombre de Jesús pedimos de esa gracia divina para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy, usar como título en los dones de enseñanza y exhortación. Dones de enseñanza y exhortación. Si miramos entonces en cuanto a la definición de estos dones, el don de enseñanza es la habilidad dada por Dios, cuando nos referimos a enseñar de la palabra, por supuesto, es la habilidad dada por Dios a algunos creyentes. Y esta habilidad es dada a través del Espíritu Santo. Por lo cual, estos creyentes que reciben, por supuesto, esta habilidad por medio del Espíritu, tienen la habilidad de instruir, al mismo tiempo de explicar y presentar verdades bíblicas en tal forma que los demás creyentes entiendan lo que se está expresando y entiendan lo que la Biblia dice. Y al mismo tiempo adquieran, por supuesto, la verdad bíblica para su vida personal. Eso es en sí, a grosso modo. Ahora, los creyentes que tienen el don de enseñanza tienen una capacidad sobrenatural. Una capacidad sobrenatural. Yo sé que hay muchos profesores, maestros que enseñan en colegios, incluso en universidades, pero ya voy a hablar de ese punto para que entendamos. Lo que estamos enfocándonos aquí es la instrucción y la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, los creyentes que tienen este don, como dije, tienen un don sobrenatural, una capacidad sobrenatural. Ellos logran entender lo que estudian de la palabra de Dios. Yo sé que usted también estudia y muchas veces estudiamos de la palabra del Señor y no logramos comprender o no logramos entender a cabalidad lo que allí dice. Entonces, estos cristianos que tienen este don tienen además una habilidad extraordinaria para poder comunicar con total claridad esas verdades bíblicas que han entendido, que han comprendido, de modo que de alguna forma motivan
al resto de los creyentes a vivir en la práctica de esas verdades. Eso es el don de enseñanza. El don de enseñanza también apunta a la madurez. Y por supuesto, cada creyente que tiene este don de enseñanza madura mucho más rápido que el resto de los hermanos. Ese fue el deseo del apóstol Pablo también cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 28, y le habla y le dice: a quien anunciamos, amonestando, dice, a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Recuerde ese versículo que dice que debemos llegar a la estatura de un varón perfecto. Y Pablo aquí lo que desea es presentar a todo creyente, a todo cristiano perfecto ante Cristo. Por lo tanto, significa que esa persona va a ser madura, va a madurar mucho más rápido. Pablo tenía, por supuesto, el don de la enseñanza, y la meta que él tenía era, por supuesto, a través del uso de este don, de llevar a los creyentes a esa perfección, a esa madurez, a esa capacidad de entender la vida cristiana. La perfección en este caso significa, por supuesto, madurez espiritual en Cristo. Nosotros no somos perfectos por naturaleza, pero sí, cuando conocimos al Señor, no hay duda de que hay muchas áreas en nuestra vida que han ido cambiando, que han ido transformándose y que han ido, por supuesto, madurando y mejorando. Por lo tanto, eso es lo que Pablo está explicando y lo que está diciendo. Cuando existe el don de enseñanza, se puede transmitir la palabra de Dios y la persona logra entender, comprender, y de esa manera va cambiando su forma de vida. El don de enseñanza también es dado por el Espíritu Santo y también permite, por supuesto, al creyente que lo tiene comunicar eficazmente las verdades de la Biblia a los demás creyentes. Entonces, necesitamos sin duda que en nuestra iglesia hayan dones de enseñanza, que hayan hombres que puedan enseñar la palabra de Dios con cabalidad o a cabalidad, y que puedan de esa manera también motivar a otros a vivir de acuerdo a esa instrucción. Este don implica el análisis y también, por supuesto, la proclamación de la palabra de Dios. Cada hombre que tiene este don de enseñanza lo que hace es analizar la palabra del Señor y luego la proclama para que otros la puedan oír. La explica el significado de lo que dice Dios en su palabra y toma el contexto, por supuesto, y la aplicación, y lo pone directamente en la vida del creyente. O sea, aplica la palabra a la vida del creyente. Esto significaría entonces que llevamos esta palabra a nuestra realidad actual para que cada persona pueda entender lo que Dios desea de él. Ahora, el que tiene el don de enseñanza es aquel que tiene también la habilidad única para instruir y al mismo tiempo para poder comunicar claramente el conocimiento de Dios. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, hablamos de que debemos conocer, por supuesto, la Escritura, conocer las doctrinas bíblicas, conocer al mismo tiempo la fe y a través de la fe, por supuesto, ministrar también las verdades bíblicas. Cada uno de nosotros necesitamos conocer en totalidad aquello. La palabra griega que de alguna forma traduce enseñar es didakalos o didascalos. Va en la pronunciación a veces la complicación. Didascalos, podemos mencionarla así, que significa instruir. Enseñanza significa instruir. A lo largo de la Biblia, cuando nosotros comenzamos a buscar, a conocer, a estudiar y vemos los ejemplos también de enseñanza, quienes Dios usó para enseñar y ministrar e instruir al pueblo de Dios, lógicamente nos damos cuenta que Jesús fue el maestro por excelencia.
Jesús mismo fue, por supuesto, el gran maestro, lo voy a mencionar así, y él mandó a sus discípulos diciéndoles, recuerde usted en el libro de Mateo capítulo 28 cuando habla de la gran comisión, versículos 19 y 20, él les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, aquí vemos entonces que el mandato de Dios de la gran comisión también implica enseñar. Y no podemos enseñar si no tenemos el don. Usted puede enseñar algo de lo que entiende, pero no podrá enseñar todo. Y ese es el punto. Entonces vamos a ir profundizando. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando le da esta orden? Jesús entonces les ordena a los discípulos que enseñaran a los nuevos discípulos todo lo que Él les había mandado. Todo lo que Él les había mandado. Que los instruyeran tanto en la doctrina como también, por supuesto, en el caminar que tendrían diariamente con el fin o la finalidad de que ellos agradaran a Dios. Esto es lo mismo que debemos hacer nosotros como cristianos. Llegamos a la iglesia, ¿cierto? Y nosotros decimos, bueno, me gusta la iglesia, voy a la iglesia, canto algo también de lo que canta porque algo bueno en la pantalla me ayuda y ahí yo canto, voy constantemente a la iglesia, pero nos damos cuenta con el proceso de que hay cambios que deben producirse. ¿Y cómo van a venir esos cambios? No van a venir instantáneamente porque algo sucedió en nuestro interior sin haber oído, sino que debe ser enseñada la palabra. Y al ser enseñada, entonces esos cambios van a comenzar a producirse. En algunos casos va a ser un poco difícil porque hay una realidad humana que nosotros no queremos cambiar en algunos aspectos de nuestra vida porque estamos acostumbrados. Somos seres humanos de costumbres. Y ahí entonces cuando comenzamos a entender, cuando se nos enseña la palabra y comenzamos a entender lo que debemos hacer para ser fieles a Dios, para agradar a Dios, entonces los cambios comienzan a venir paulatinamente y nuestra vida comienza a ser diferente en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces los ministros de Cristo, hablando de los pastores, hablando de los predicadores, deben enseñar la palabra de Dios. Ahora, los ministros de Cristo no enseñan los mandamientos de hombres. Ellos no pueden hacer eso. No están enseñando cualquier cosa o una idea, un pensamiento o una filosofía o de su propia autoría lo que enseñan. No, no pueden hacer eso, sino lo que deben hacer es lo que Cristo Jesús ordenó que se enseñaran. Por lo tanto, nosotros debemos enseñar la palabra de Dios. Debemos salir muy lejos de la lógica humana o muy lejos de los preceptos o ideas humanas y debemos ir directamente a la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos primero que el don de enseñanza exista en la iglesia para que se nos pueda explicar la palabra de Dios. Porque si no existe ese don de enseñanza, cada uno va a interpretar como quiere o como cree que puede ser y al final vivimos una vida muy alejados de la voluntad del Señor. Hay varios contextos en esto, hermano querido, en los cuales el don de la enseñanza puede ser utilizado. Ejemplo, en las clases de escuela bíblica, sin duda, si se va a enseñar la palabra de Dios, lo ideal es que el don de enseñanza sea el que está enseñando la palabra de Dios. En los mismos institutos bíblicos o seminarios que hay por muchos lugares, el don de enseñanza debe estar allí para que se esté enseñando la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Al mismo tiempo podemos decir que nosotros podemos hacer discípulos y enseñarles a través de la palabra, y también podemos hacer estudios bíblicos en casa si tenemos el don de enseñanza para que nuestros hijos o para que la familia entienda, comprenda la palabra de Dios, saque sus dudas, elimine todo pensamiento que sea totalmente espurio o fuera de la voluntad del Señor.
Entonces es sumamente importante que exista el don de enseñanza. Ahora, el que tiene el don de la enseñanza puede enseñar tanto en forma personal como también grupal. ¿Por qué? Porque tiene el don, entiende la palabra, puede explicarla, puede enseñarla, puede ministrarla. Una persona, y lo voy a explicar aquí, una persona con el talento natural para enseñar, aquí pueden entrar los maestros de colegios, los maestros de enseñanza media, los maestros de universidades o de institutos o cualquier lugar, hablo de lo secular. Por lo tanto, un talento natural para enseñar puede enseñar casi cualquier cosa en realidad, pero escuche bien esto, una persona con el don espiritual de la enseñanza enseña el contenido bíblico. No es que esa persona que tiene el don de enseñanza va a enseñar cualquier cosa, sino que ese don lo ha recibido exclusivamente ¿para qué? Para enseñar la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo en eso? Entonces la enseñanza es un don sobrenatural que viene a través del Espíritu Santo y que Dios lo entrega a la persona para que esa persona pueda enseñar. Una persona sin este don, sin el don de enseñanza, sin el don que viene a través del Espíritu Santo, puede quizás entender algo de la palabra, pero incluso puede oír la palabra, pero y entender algo, leer la palabra y entender algo, pero lo que no puede hacer si no tiene el don, no podrá explicarla, como lo hace, por supuesto, una persona que tiene el don de enseñanza. Aquí es donde nosotros debemos entender, esto es algo netamente espiritual. Dice que el hombre carnal, habla del hombre natural en este caso, el hombre carnal no discierne o no entiende las cosas del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Por algo también la Escritura dice que no podemos nosotros interpretar la palabra en forma personal, sino que esto tiene que venir a través del Espíritu Santo. Entonces, la revelación de la palabra viene a través del Espíritu. Recuerde lo que dijo Jesús acerca del Espíritu. Él vendrá, os guiará a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que nos guía. Ahora, aunque el talento pueda desarrollarse, ¿no? Sabemos que los talentos naturales se pueden desarrollar mientras más lo ejercite, mientras más usted lo utilice, mientras más usted de alguna manera se entrene en ello, puede desarrollarlo. El don espiritual de la enseñanza no es algo que se pueda aprender o adquirir como un grado universitario. No es que usted va a ir a un instituto bíblico y va a salir con el don de enseñanza de allá. No digo que no pueda hacerlo. Si Dios se lo da, lógicamente sí. Pero me refiero que no puede usted pensar porque fue a un instituto bíblico, ahora tiene el don de enseñanza. Seguramente usted podrá explicar ciertas cosas que logra entender, pero no podrá explicar totalmente la palabra de Dios. Una persona con un doctorado pero sin el don de enseñanza no podrá exponer de ninguna manera la palabra de Dios. A diferencia, por supuesto, de alguien que no tiene ni siquiera un diploma, no tiene un doctorado, pero que tiene el don de enseñanza, increíblemente exhorta, ministra, enseña la palabra, la explica y la gente queda como confundida. Dice, pero ¿cómo si este hombre no ha estudiado en ningún instituto, no ha estudiado en ninguna universidad y mira la capacidad que tiene? Sí, pero él recibió un don. ¿Para qué? Para explicar, para enseñar la palabra de Dios. Quizás otros temas no tiene idea, pero la palabra de Dios se revela a su vida porque es un don de Dios. Entonces la iglesia, hermano querido, es edificada a través del uso del don de la enseñanza. Cuando las personas escuchan la palabra de Dios y escuchan, por supuesto, la enseñanza, y cuando se les explica lo que quiere decir la Escritura y al mismo tiempo cómo aplicarla a sus vidas, eso edifica a la iglesia.
No se puede tan solo leer la Escritura y luego nos vamos a casa y cada uno lo interpreta. Los que de alguna manera llevan muchos años en el Evangelio saben que no funciona así. Al mismo tiempo, los que vienen de otras religiones, como la católica, se les leía solamente, incluso en otro idioma a veces, y no tenían idea de qué pasaba, nadie les explicaba nada. Entonces ahí no sirve eso. La edificación de la iglesia es a través de la palabra de Dios. La iglesia no se edifica en totalidad cantando. No digo que no pueda Dios fluir a través del cántico, claro que fluye, pero lo más importante es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que edifica, la que solidifica, la que afirma, la que reafirma, en fin, lo que va dando la solidez espiritual para cada cristiano, ya que es la palabra de Dios la que va formando a ese cristiano y le va dando también la madurez espiritual. Esto es sumamente importante. Entonces, en este sentido, si el don de enseñanza está funcionando en la iglesia va a ser edificada, porque la iglesia primero va a oír la palabra explicada, le van a decir lo que quiere decir y al mismo tiempo ellos van a aplicar esa palabra a su vida y esos cambios van a venir. Dios ha levantado a muchos con este don de enseñanza y sin duda mucha gente ha sido usada para ministrar, para enseñar, para guiar. Y de esa manera entonces se ha levantado la fe del pueblo de Dios a través del don de la enseñanza. Nosotros tenemos entonces que permitir de alguna forma que Dios trabaje en nuestra vida y que al mismo tiempo nosotros seamos usados para el Señor en esta área tan importante. Que por supuesto crezca en nuestro corazón y en nuestra vida la sabiduría y el conocimiento de Dios y este don de enseñanza esté en nuestra vida para que la iglesia pueda ser edificada, ya sea, como dije, personalmente con los hermanos o también grupalmente. Veamos lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, habla allí y dice: antes bien, creced, dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, Pedro nos está diciendo aquí dónde debemos crecer y por qué debemos crecer. Entonces nosotros tenemos que aquí entender que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que más debemos hacer como cristianos. Y de esa forma entonces la gloria de Dios estará sobre nuestra vida. Y nosotros daremos gloria a Dios con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vida. La gente que no conoce al Señor glorificará a Dios por los hechos que hay en nuestra vida. Porque la palabra de Dios habrá traído cambios, sin duda. Veamos por un momento las características. Veamos, por supuesto, algunas características o algunos síntomas de los creyentes que tienen el don de enseñanza. Esto es para analizarnos nosotros de alguna forma, porque creo que Dios es el que reparte. Yo no soy el que reparto, ni usted. Por lo tanto, Dios a través del Espíritu Santo reparte los dones, entrega a cada uno el don que Él quiere, y puede que usted esté recibiendo ese don o tenga ese don y no se ha dado cuenta. Veamos algunas características. Cuando una persona está recibiendo este don, no digo que esté funcionando en totalidad, sino que es el inicio. Lo primero que comienza a suceder es que comprenden a fondo la verdad bíblica. Y al mismo tiempo nace en ellos una pasión por ampliar su conocimiento de la palabra de Dios. No se quedan ahí tan solo con leer la Biblia, va mucho más allá de eso. Tienen un especial interés por poder explicar a los demás lo que han aprendido de la Biblia. Normalmente no guardan las verdades bíblicas para ellos mismos, sino que de alguna forma, de alguna manera, ellos las hacen públicas, enseñan a otros la palabra del Señor. Al mismo tiempo tienen una disciplina para
para emprender estudios sistemáticos de toda la Biblia. Ellos comienzan a estudiar la palabra de Dios día tras día, semana tras semana, mes tras mes, porque ellos quieren aprender de la palabra de Dios, quieren adquirir el conocimiento. Ahora, ellos no escatiman esfuerzos. Algunos, con tal de adquirir el mayor número de ayuda, ¿cómo llamarle? Comienzan a buscar a través de estudios bíblicos o diccionarios bíblicos, concordancias, comentarios bíblicos. Comienzan a utilizar todo lo que puedan tener a su alcance para poder de esa manera profundizar mucho más en la Escritura, conocer más de la palabra de Dios. Son muy ordenados para exponer sus ideas, sus pensamientos, y son muy lógicos los pensamientos que ellos plantean de acuerdo a la palabra del Señor. Y eso va contribuyendo, por supuesto, a su exposición de todas las verdades bíblicas que ellos van recibiendo, y son extremadamente claros. Ahora, ellos siempre logran provocar cambios en las vidas de otros creyentes por medio de la exposición de la palabra de Dios. Siempre cambios que producen, como dijimos al principio, lo que es la madurez espiritual, y que es, por supuesto, llegar a la estatura de ese varón perfecto, o sea, perfección espiritual. Sé que como seres humanos tenemos un montón de imperfecciones, pero a medida de que nosotros vamos conociendo la palabra, nuestras imperfecciones van saliendo, van siendo eliminadas y van siendo cambiadas por algo que Dios coloca en nuestra vida. Entonces, es sumamente importante que cada uno de nosotros le pidamos al Señor que Él nos ayude a saber cuál es nuestro don. En este caso, si es el don de enseñanza, entonces poder de esta manera entender la palabra y de esa forma transmitirla, predicarla, enseñarla, instruir a nuestros hermanos para que ellos puedan también vivir la palabra de Dios de la manera correcta. Ahora, si usted como hermano ve quizás alguno de estos síntomas en su propia vida, de los que he mencionado, es muy probable que tenga el don de la enseñanza. Ahora, si esto fuera el caso, si esto fuera así en usted, por supuesto, usted lo que tiene que hacer es explorar su don para beneficio de sus hermanos en Cristo. Este don no es para orgullo propio. Este don no es para adquirir conocimiento y luego debatir. Esto es para enseñar. Jesús no debatía, Jesús enseñaba. Hoy día lo que más se ve es debatir. Es poca la enseñanza que se entrega en este tiempo. Entonces es importante que nosotros entendamos que si existe el don de la enseñanza, lo que va a enseñar es palabra de Dios. Con este don también viene un fuerte deseo de saber lo que el Señor dice. O sea, qué importante es eso, hermano querido. Usted puede leer la Biblia muchas veces, pero ¿qué dice el Señor? No me doy cuenta de lo que dice. Lea de nuevo y uno comienza ahí. O sea, nosotros debemos entender eso. Se me viene a la mente en un momento cuando el etíope no iba en su carro y iba leyendo la Biblia. Me parece que el libro de Isaías lo iba leyendo allí. Usted me ayudará, se me olvida a veces algunos pasajes. Pero el punto central ahí es que llega Felipe y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Yo puedo verlo usted leer la Biblia, pero la pregunta lógica sería: ¿entiendes lo que lee? ¿Y qué le dijo el eunuco? Le dijo: ¿cómo entendería si no tengo quien me lo explique? Y allí Felipe se lo explicó. A tal punto se lo explicó que ese hombre, después del diálogo largo, posiblemente con mucha instrucción, mucha enseñanza, y recordemos que Felipe era un evangelista, pero le enseñó la palabra, que al final detuvo el carro y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, llegaron a esa conversación del bautismo en agua, arrepentimiento de pecados. Entonces, cuando enseñamos la palabra de Dios, debe ser tan clara que la persona que recibe esa palabra entiende lo que debe hacer para Cristo. ¿Por qué? Porque oye la voz de Dios a través de esa enseñanza. Entonces, entendamos,
Aunque podemos nosotros de alguna forma reconocer el valor de las experiencias de otros, y es verdad, ¿no? Estamos a veces menos motivados por los ejemplos personales que por las palabras de la Biblia. Entonces, aquí es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios para que eso nos motive a hacer lo que debemos hacer. Todos los dones espirituales pueden ser utilizados en el lugar de trabajo, en nuestras comunidades, población, en nuestros hogares, donde quiera que estemos. Si su don es la enseñanza, y lo planteo así, permita por favor que el Espíritu Santo dirija esa capacidad y lo haga para la gloria de Dios y lo haga en beneficio de otros, para que otros puedan también conocer lo que usted ha conocido. Esto es lo más importante. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿tiene usted ese don? Es una buena pregunta, no, usted no tiene que responder, pero sí analizarlo en su vida. ¿Tiene usted ese don? Siguiente pregunta, ¿disfruta estudiar e investigar de la palabra de Dios? ¿Disfruta impartir verdades bíblicas a otros? Fíjese lo que estoy diciendo, impartir verdades bíblicas. No estoy hablando de criterios, pensamientos, filosofías, conceptos, ideas. Estoy hablando de verdades bíblicas. ¿Acuden a usted para preguntarle cosas de la Biblia? Todos tenemos conversaciones todos los días, hablamos de muchas cosas, de muchos temas, hablamos de las cosas más increíbles. ¿Y a dónde tienen que llegar todas esas conversaciones en el caso nuestro como cristianos? A la palabra. Todas. Todos saben, por ejemplo, que yo soy pastor. Cuando alguien me llama y me pregunta algo, él sabe con qué le voy a responder, con la palabra. No puedo hacer otra cosa. Y todos andan un poco preocupados ahora por el asunto de la ONU, esa figura que hicieron y todo eso. Ahí está el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, está toda la profecía allí, lógicamente, claramente. Ahora alguien quiere que le interpretemos por qué la ONU hizo eso. No tengo idea, le dije yo, pero eso está profetizado. Así que no nos queda otra que mirar con la perspectiva bíblica y saber que en cualquier momento nos vamos. Así que el anticristo no se va a manifestar mientras usted y yo estemos aquí, hablando de la iglesia en general. Entonces, mientras estemos aquí como iglesia, el anticristo no se va a manifestar. Puede que esté caminando sobre el escenario de esta tierra, puede que tenga la edad ya apropiada, puede que esté todo planificado, pero no puede manifestarse porque estamos nosotros aquí. Somos el problema número uno para el anticristo. Entonces, en este sentido, todo está ambientado, preparado, todo está ya caminando, todo está siendo ordenado, el famoso chip que está también en todas partes corriendo, así que le van a poner no sé cuántas vacunas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero en alguna va a venir el chip. El punto es que todo se está preparando para allá y usted dice, ¿qué hacemos? Oremos para que el Señor venga, tal como dice Apocalipsis. La iglesia dice ven, el Espíritu dice ven, y el que oiga diga ven Señor Jesús. Tenemos que orar para que Él venga por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Discúlpeme que me aparté un poquito, pero era el punto. Entonces le preguntan a usted cosas bíblicas y cuando usted le enseña a las personas, ¿lo entienden? Son cosas prácticas que usted debe analizar cuando, por supuesto, habla de la palabra del Señor. Cuando usted ve a alguien confundido en su entendimiento de las Escrituras, cuando usted ve a alguien que no le cuesta entender, ¿se siente responsable de hablarle sobre ello? Sigo hablando de la palabra, no estoy hablando de ninguna otra cosa, de la palabra. ¿Disfruta realmente usted hablar a grupos de diverso tamaño, asuntos bíblicos donde por supuesto sus convicciones son especialmente fuertes y usted puede plantearle lo que la palabra de Dios dice? Por eso que en esto debemos analizar de muchas maneras,
porque posiblemente ese don esté. Si usted me pregunta, pastor, en esta iglesia, vamos a cerrar el círculo, en esta iglesia, solamente en esta iglesia, no las demás, en esta iglesia está el don de enseñanza, debe estar. ¿Cuántas personas? Las que Dios quiera, y ojalá muchas. ¿Por qué? Porque se necesita enseñar. Y eso es lo que debe entonces estar en nuestra vida. Ahora, hay riesgos en esto, claro que siempre hay riesgos y es un problema serio. Siempre el ser humano es el que complica a veces todas estas cosas. Entonces, hay riesgo para los creyentes que poseen este don. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿A qué se refiere aquí? Los creyentes que tienen el don de la enseñanza serán juzgados con mayor rigidez. Todos vamos a ser juzgados delante del Padre en algún momento, vamos a estar en presencia del Señor y nuestra obra en la iglesia y lo que hicimos va a ser pesado, puesto en balanza, dice. Y allí Pablo coloca algunos ejemplos, dice: algunos sobreedificaron heno, hojarasca, madera, otros piedras preciosas, oro, perlas, en fin. El fuego la probará y algunos sufrirán pérdida, pero serán salvos así como por fuego. O sea, no está en juego la salvación, pero sí está en juego la premiación. O sea, vamos a ser enjuiciados de alguna manera o juzgados con mayor rigidez aquellos que enseñamos la palabra de Dios. Entonces, a diferencia de los demás, porque nosotros conocemos más a fondo la verdad de las Escrituras, se nos ha revelado la palabra de Dios a los que enseñamos. Entonces no podemos nosotros hacernos los lesos en esto y pensar, actuar como un hermanito nuevo, cuando en realidad conocemos lo que dice la palabra de Dios. El otro punto y el otro peligro es que los maestros, en este caso lo que dice la Escritura, los que se hacen maestros a sí mismos, ya lamentablemente pueden causar mucho daño a otros creyentes. ¿Por qué? Porque conociendo la palabra de Dios, ya sea consciente o inconscientemente, proclamen una doctrina errada. Y eso suele suceder mucho en este tiempo donde estamos. Hoy día hay muchas doctrinas, hay muchos pensamientos, hay muchos ejemplos de predicadores que quitan de contexto los pasajes y lamentablemente están enfocados en pensamientos más que en la misma palabra del Señor. Entonces los creyentes que tienen este don lamentablemente son propensos a enorgullecerse por la manifestación del don. Enorgullecerse. No quiero dar nombres, pero todos hemos tenido la experiencia de escuchar a muchas personas que son extraordinarias, increíbles. Y yo recuerdo a un predicador que ya no está con nosotros, él falleció, hace muchos años falleció. No voy a dar su nombre para no criticar, solamente voy a colocar el ejemplo. Cuando él predicaba, no usaba la Biblia, él no leía la Biblia, él se sabía la Biblia de memoria, toda. Y no estoy hablando, no estoy bromeando, se sabía la Biblia de memoria, a tal extremo que le pedía a una persona que leyera por favor el versículo tanto, y la persona leía, le decía: disculpe, ahí hay una coma, ahí hay un punto aparte. O sea, hay un signo de pregunta, signo de interrogación, sin ver la Biblia. Sabía todo y luego explicaba y luego enseñaba. Pero llegó un momento en la vida de ese predicador que se enorgulleció tanto que no se desvió totalmente, pero empezó a enseñar cosas que no tenían nada que ver con la Escritura. Es un peligro. Por eso en esto también debemos entender que si pedimos al Señor que nos dé un don y Él nos da ese don, somos responsables por ese don. O sea, se requiere de una dosis extra de humildad. Si somos, ¿cómo lo podemos plantear ahí?
Si tenemos un 30% de humildad y tenemos un 70% de orgullo, necesitamos que el Señor nos dé por lo menos un 70% de humildad y un 30% de orgullo, para que de alguna manera haya un equilibrio real, no mitad y mitad, porque lamentablemente eso va a llevar a que el hombre constantemente esté cayendo en eso. ¿Por qué? Porque no podemos jactarnos. Nadie puede jactarse de lo mucho que sabe o de la habilidad que tiene para comunicar lo que conoce, porque al final todo lo hemos recibido de Dios. O sea, el don de enseñanza no es algo mío, no es algo suyo, no es algo de la iglesia, es de Dios. Y por allí Pablo menciona, creo que fue Pablo el que escribió y dice: se lo recibiste, ¿por qué te haces como que no lo recibiste? O sea, hay cosas que a veces suceden en la vida cristiana, y seamos honestos, en todas las áreas de los dones, las capacidades que Dios da, es increíble. Estamos propensos a eso del orgullo. Somos por naturaleza seres humanos orgullosos. Desde niño pequeños somos orgullosos. Nos compraban algo nuevo, andábamos mostrándolo a todo el mundo. Eso es lo que hacíamos. Y eso demuestra en realidad lo que somos como seres humanos, ¿no? O sea, ahora usted es grande, es maduro, pero anda así. O sea, tenemos un problema y cuesta, porque luchamos en contra de eso todos los días luchamos en contra de eso. Es una realidad. Ahora, el orgullo se manifiesta muchas veces en un desprecio a otros creyentes por su incompetencia, por su incapacidad. Si usted es capaz de algo, si usted tiene la habilidad, si usted tiene el don de Dios y puede hacer algo mejor que otro creyente, usted no puede estar, hermano querido, despreciando a los otros creyentes porque no hacen lo que usted hace. Lo que normalmente no reconocen los que tienen el don de enseñanza es que no es un mérito de ellos el entender, el exponer la palabra de Dios con claridad, sino que es algo que ha recibido inmerecidamente y por tanto algo de lo cual no tienen por qué sentirse orgullosos, sino responsables, que es diferente. Ahora, pregunta: ¿cómo pueden los cristianos saber si tienen el don de enseñanza o no? Primero deberían empezar pidiéndoselo a Dios, que les brinde la oportunidad de enseñar. Y lógico, si Dios les permite, entonces les brindará una oportunidad de enseñar en una clase, por ejemplo, escuela bíblica, o en un estudio bíblico bajo la autoridad o la orientación de un maestro que tenga el don, para que de esa manera sea guiado, sea dirigido, para que vea si realmente tiene el don. Si ese maestro que está vigilándolo o que está tutoreándolo, vamos a decir así, se da cuenta de que usted puede explicar el significado de la palabra de Dios y otros responden favorablemente, por supuesto, a esa instrucción, a esa enseñanza, entonces usted tiene el don y debe pedirle a Dios entonces por más oportunidades para usar y para desarrollar ese don, ya que si está allí, Dios le guiará y le dará todo lo que necesita para que ese don funcione en la iglesia. La enseñanza. Por eso aquí nos damos cuenta también nosotros que podemos venir a muchos cultos, a muchas reuniones y cantar y gozarnos y alegrarnos, pero si no hay instrucción, no hay enseñanza, nunca creceremos. Yo siempre coloco algunos ejemplos de vida propia, ¿no? Fui invitado a predicar a muchas iglesias y en muchos lugares no se predicaba, ni siquiera se predicaba. O sea, si en algunos lugares cuando se predica se habla de experiencias solamente, de algunas cosas que sucedieron, ocurrieron 15, 20, 30, 40 minutos y después de eso seguimos cantando, danzando, alabando a Dios. Es increíble lo que sucede a veces. Recuerdo, me invitaron a una vigilia hace muchos años atrás
La vigilia comenzaba a las 8 de la tarde y yo tenía culto y terminé mi culto y me fui a la vigilia. Llegué más o menos a las 10:30 a esa vigilia, 10:30 de la noche. Y la vigilia estaba en lo mejor. Yo entré allí, estaba el ambiente, ay, 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 Señor, dice, no, estaba, pero ¿para qué le digo? Y una iglesia pentecostal, en donde la música era media cumbiona, ¿no? Tin, 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 tin. Ay, Dios mío, estaba pero full todo, full time, dice. Y de repente, claro, comencé a ver que todos danzaban. De repente salió un trencito, una fila larga danzando. Después agarraron a uno, lo llevaron adelante, lo operaron allí. Y seguían danzando y la música, y cantaban, terminaba una, seguían con otra. Un hermano que danzaba subió arriba danzando, un gordito, me acuerdo, pero sudado entero, mojado entero, sube arriba y la Biblia estaba abierta en un púlpito, ¿no? Y él como que inyectaba algo, sacaba de ahí y se inyectaba en las piernas y en los brazos y seguía danzando. Y en eso pasaba el tiempo, 11, 12, 1:30. Entonces yo le pregunto a uno de los hermanos que estaban ahí, hermano, ¿ya predicaron? No, me dijo. ¿Y a qué hora comenzó? A las 8. O sea, de las 8 de la tarde ya eran la 1:30 y no paraban de danzar y de alabar. 5 horas alabando. ¿Me sigue, no? Entonces yo miré a los hermanos que andaban conmigo y le dije, hermano, yo me voy. Pero está invitado a predicar. Sí, pero así no. No, yo me voy. Y dejé a un hermano ahí, me recuerdo el hermano Nelson Fuentes. Lo dejé y le dije, hermano, usted se queda acá y mañana me va a contar qué pasó, qué sucedió. Porque no veo bien esto. Ok, me fui. Ellos siguieron alabando al Señor ahí. Al otro día el hermano llega 10:30, casi 11 de la mañana. La vigilia había terminado a las 9:30 de la mañana. De las 8 de la noche del día anterior a las 9:30 de la mañana. Entonces le pregunto, la pregunta lógica. No le pregunté cómo estuvo, le pregunté, ¿cuántas prédicas hubieron? Una, me dijo. ¿A qué hora? 5:15. ¿A qué hora terminó? 5:30. 15 minutos. ¿Y qué hicieron el resto? Lo mismo que usted vio, danzaron, operaron, trencito, ambulancia, de todo. Dice que sin conocimiento el pueblo se desenfrena. Yo creo que la danza, el algarabía, el gozo, hermano, es maravilloso. Y algunos ya se han dado cuenta y dicen, el pastor es bombero. ¿Por qué? Porque claro, yo termino el mensaje y oro al Señor. Si Dios quiere hacer algo, amén, gloria a Dios, amén. Los hermanos danzan, se gozan como pasó el domingo. Los hermanos, aleluya. Y otro hermano dice, ¿pero qué no siguió? Ya había pasado la palabra. Ya tenemos la palabra, ¿para qué más? Eso es lo más importante. Claro, los hermanos se gozaron, claro que se gozaron. Pero no teníamos para qué seguir dándole cuerda a nosotros cuando en realidad ya había pasado lo más importante. Cuando entendemos eso, entonces debemos también enseñar a la iglesia. Yo no estoy en contra de danzar, a mí me encanta danzar, hablar lenguas, todo eso. Es parte de nuestra vida cristiana y hay momentos en los cuales Dios se glorifica de una forma extraordinaria, pero no puede hacerse una rutina. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos una rutina, comenzamos a dejar de lado esto. Y sé de lo que le hablo. Porque usted me dice, pastor, no, pero es que nosotros teníamos cultos, hermano, y aquí hay algunos más testigos de eso. Teníamos cultos más o menos de las 8 de la tarde y terminábamos a las 2 de la mañana. Y no porque nosotros los alargáramos, sino porque había llenura del Espíritu Santo. Y hermano, era una cosa increíble. Predicábamos el mensaje 1 hora, 1 hora, un cuarto, 1 hora y media de prédica. Y después de eso, hermano, no había cómo parar nada. Porque los hermanos venían y se ponían a orar por uno, que ha lleno el Espíritu Santo. Se iban a otro, lleno el Espíritu. Y eso pasaba, hermano querido, era increíble. 'increíble'. 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 'inc
No fue constante. Si nosotros no hubiéramos entendido lo que Dios estaba haciendo de alguna manera, a lo mejor estaríamos haciendo nuestros cultos igual. Imagínense, a las 8 de la tarde, mira, a las 2 de la mañana aquí. Y démosle cuerda y cantemos otro, hermano, cantemos otra alabanza y otra alabanza más. Ya viene el Señor, ya nos va a tocar el Señor, ya. Y los hermanos dicen, ya. Algunos dicen por fuerza, ya danza mejor porque si no este pastor no va a parar. Esto es importante que entendamos. Ahora, no es criticar aquello, por favor, entiéndanme, por favor. La palabra de Dios debe ser lo más importante para que podamos crecer y madurar. Todo lo demás Dios lo puede hacer cuando quiera, donde quiera, pero nunca va a ser algo constante. Lo que sí va a ser constante es la palabra de Dios, que es la que cambia, la que transforma, la que hace nuevas criaturas. Dice amén. Vamos ahora al don de exhortación. La palabra que se traduce como exhortación o también como consuelo es la palabra griega paraklesis. Relacionada por supuesto con la palabra paracleto. Paraklesis básicamente significa un llamado al lado de alguien. Paracleto significa el que ayuda. Ahora, paraklesis lleva la idea de traer a alguien muy de cerca a fin de exhortar, de instar, de alentar, también dar gozo e incluso consolarlo. Eso es lo que debe suceder. Ahora, todas las ocasiones o estas acciones que de alguna manera constituyen el don de exhortación, por ejemplo, Pablo, si no me equivoco, sí, Pablo a menudo exhortó e instó, de acuerdo a lo que dice la Escritura, a sus lectores a que por supuesto actuaran sobre algo que él había escrito. Constantemente Pablo les estaba diciendo que pusieran atención a lo que él escribía y que lo pusieran en práctica. O sea, un buen ejemplo aparece allí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde Pablo está insistiendo a los romanos a presentar sus cuerpos a Dios en un sacrificio vivo. O sea, le está diciendo que haciendo esto ellos conocerían y también comprenderían, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Si ellos presentaban entonces sus cuerpos en sacrificio vivo, ellos comprenderían cuál sería la voluntad de Dios. Curiosamente, cuando Jesús conversaba con sus discípulos en la noche de su arresto, recordemos eso, Él se refiere al Espíritu Santo como el ayudador o el consolador. Eso lo habla en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6. Y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, ese Espíritu Santo que ya vino está con nosotros hoy y está para siempre con nosotros. En el mismo libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesús dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Seamos honestos, hermano querido. Realmente los hombres de Dios que escribieron la palabra del Señor fueron inspirados por el Espíritu. Porque seamos honestos, a nosotros se nos olvidan las palabras. Los hechos quizás no se nos olvidan, lo que vemos, pero las palabras a veces se nos olvidan. ¿Quién guarda una frase completa? ¿Quién guarda una idea completa? Nos cuesta muchísimo. Y eso nos da a entender entonces que ellos tuvieron que ser guiados. Con razón Pedro dijo que la palabra profética no fue de inspiración humana, sino que fue revelada por el Espíritu Santo, porque los santos hombres de Dios fueron usados de esa manera. Entonces, cuando hablamos o cuando el Señor Jesús habla del Espíritu Santo, aquí habla como el paracleto, como el ayudador, que es aquel que viene a nuestro lado para exhortarnos y también para alentarnos. No sé si ha tenido usted la experiencia personal
en sus momentos difíciles, en donde el Espíritu Santo lo ha alentado y también lo ha exhortado. Una persona, hermano querido, con el don espiritual de la exhortación puede usar un don, y puede usar este don y su don, voy a ponerlo así, tanto en público como en privado. La exhortación en sí es útil. Ejemplo, voy a poner 3 ejemplos. En la consejería también es útil el discipulado y también es útil en la mentoría. Y puedo agregar un cuarto, la predicación, porque allí también Dios nos exhorta a través de la predicación. Entonces, el cuerpo de Cristo es edificado en la fe como resultado, por supuesto, del ministerio de aquellos que tienen el don de la exhortación. El don de la exhortación o el don de consolación, que también podemos aplicarlo ahí, se diferencia del don de la enseñanza. ¿De qué manera? En cuanto a que la exhortación se centra en la aplicación práctica de la Biblia. Mientras que una persona con el don de la enseñanza se enfoca en el significado y en el contenido de la Biblia. Entonces, él o ella se pueden relacionar con los demás. Se pueden relacionar con un grupo o individualmente. Tendrán la comprensión, tendrán la compasión, tendrán la orientación y serán positivos en ello. La enseñanza dice, este es el camino que debe seguir. El que enseña. Eso está diciendo, este es el camino que debe seguir. Esto es lo que dice el Señor. La exhortación dice, yo te ayudaré a ir por ese camino. Por eso cuando nosotros vemos la Escritura, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, ayúdeme, no se me enrede, útil para enseñar, útil para instruir, redarguir, corregir, instruir. Ahí sí, escuché tantos por ahí y por allá. Útil para enseñar, útil para redarguir, corregir e instruir. Esos 4 pasos. Entonces, cuando hablamos de enseñar, significa que la palabra nos muestra el camino. Este es el camino que tú debes caminar. Cuando la palabra habla de redarguir, está enfocándonos cuando nos desviamos del camino. ¿Me está escuchando? Cuando nos habla de corregir, nos muestra cómo volver al camino. Esa es la parte que no nos gusta a nosotros. Que nos digan que estamos mal, tenemos que volver. ¿Ya? Volver al camino. Y cuando habla de instruir, que es la última parte, nos enseña cómo permanecer en el camino. Entonces, la persona que tiene el don de exhortación puede ayudar a la otra persona a pasar del pesimismo al optimismo. ¿Cómo es usted generalmente? No responda solamente esto, debe analizarlo. ¿Cómo es usted generalmente en un porcentaje del 100%? ¿Cuánto de ese 100% o cuánto porcentaje tiene de pesimismo y cuánto porcentaje tiene de optimismo? Alguien dirá, dice, no, yo 50-50, pastor. A veces andamos re mal, ¿no? Somos más pesimistas que optimistas. ¿Le ha pasado eso? ¿Se ha encontrado en esa circunstancia? Probablemente el mejor ejemplo bíblico de alguien con el don de la exhortación, podríamos nosotros colocarlo allí, uno de los tantos es Bernabé. El verdadero nombre era José, pero los apóstoles le llamaron Bernabé,
que significa hijo de consolación. Eso aparece en Hechos capítulo 4, versículo 36. Veamos entonces a Bernabé para que entendamos esto. En Hechos 9:27 lo marca, dice que viniendo junto a él vino Pablo recién convertido para que de alguna manera Bernabé lo presentara a la iglesia primitiva o a la iglesia que también estaban los discípulos y que estaba muy cautelosa porque Pablo, recuerde que era el perseguidor de la iglesia. Eso lo habla en Hechos 13, versículo 43. Dice, Bernabé alienta a los creyentes a que perseveren en la gracia de Dios. O sea, Bernabé se transformaba en el hijo de consolación. Ahora, en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41, marca allí algo. Bernabé elige, recordemos, a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, como compañero de ministerio. A pesar de que Marco había desertado en un viaje misionero anterior. Todos conocen esa historia. En otras palabras, Bernabé le dio una segunda oportunidad a Marcos. Eso es lo que estaba haciendo. A través de todo el ministerio de Bernabé, él siempre evidenció el don de la consolación o el don de la exhortación. Yo voy a ir contigo, yo voy a estar contigo. Llamando, por supuesto, a otros a su lado para ayudarlos, para consolarlos y también para animarlos a ser más efectivos para Cristo. Entonces, el que tiene el don de la enseñanza se dirige, por supuesto, al cerebro de sus oyentes. En cambio, el que tiene el don de la exhortación se dirige al corazón. Voy a estar contigo. Por eso tenemos la necesidad de estos dones, enseñanza y exhortación. Ahora, no es tanto el contenido de la enseñanza o de una enseñanza que el exhortador quiera comunicar de alguna forma, sino más bien cómo ese contenido puede ser usado de manera eficaz en la vida de las personas. Eso es lo importante. Cada uno de los dones puede enseñar en sí, pero quien tiene el don de exhortación es el maestro, escúcheme bien, más interesante y más ameno, porque llega al corazón. Todos sus esfuerzos, hablando de este don, están dirigidos a edificar, a animar a otras personas. Hubiéramos podido llamar a esta persona, quizás podría ser utilizado, el que anima. El don de la exhortación, el que anima. ¿Es bueno para animar a otros hermanos? Cuando están alicaídos, cuando están desanimados, no importa por qué problema es que estén desanimados, no importa cuál es la circunstancia o la situación, usted se dirige a ellos y los anima o los desinfla. O sea, si vamos a exhortarlos, tenemos que animarlos, apoyarlos, no apoyarlo, escúchenme bien porque también esto es importante, no apoyarlo en lo que ellos piensan, sino que enseñarles la palabra y animarlos a seguir, animarlos a continuar. Veamos las características de este don de exhortación. Vamos a ver de alguna manera los síntomas de los creyentes que tienen este don de exhortación. Primero, tienen convicciones muy fuertes, fundamentadas en la palabra de Dios. Sus convicciones siempre están fundamentadas en la palabra de Dios. Todos los creyentes debemos tener convicciones bíblicas muy fuertes, pero los que tienen el don de exhortación son, voy a utilizar esta palabra, son extremistas en este sentido. Y es algo loable en este caso, porque sus convicciones son firmes. Ellos no cambian sus convicciones. No, la Biblia dice blanco es blanco. No, si medio plomo, no, es blanco. No, yo lo veo medio gris, es blanco. No, pero yo lo veo incluso oscuro, es blanco. Sus convicciones son firmes. Como dije la palabra, a veces llegan a ser extremistas en ese sentido. ¿Por qué? Porque ellos tienen convicciones firmes.
Segundo, con bastante frecuencia se encuentran dando consejos a otros creyentes sobre cómo hacer las cosas bíblicamente. Bíblicamente. No es como ese hermano o hermana de repente, ¿no?, que toma algo y dice, no, hermana, no se preocupe, por eso no tome tan en serio, no se tome tan a pecho las palabras de la Biblia, pues. No, usted se va a encontrar con este hermano que tiene ese don de exhortación y él le va a decir, discúlpeme, pero la palabra de Dios es primero. Usted debe vivir por esa palabra. Lo que dice aquí es lo que usted debe respetar. Es que no siento, es que no es que tenga que sentir, tiene que obedecer. Entonces, digo, ¡ay, qué extremista este hermano! Pero es la palabra. Entonces, son, ¿cómo llamarlo? Son el típico creyente que aconseja sin importar que nadie le haya pedido consejo. Ve al hermanito medio chanfleado, como dicen, no, ¿cómo es la palabra que puedo utilizar ahí? Lo ve un poco desviado y él se acerca y le dice, mi hermano querido, lo que usted está haciendo no está bien. La palabra de Dios dice esto. ¡Ay, qué jodido usted, hermano! No, mi hermanito, si yo no lo estoy jodiendo a usted, es la palabra tanto para usted, para mí. Yo también tengo que vivir lo mismo. ¿Me sigue? ¿Me está entendiendo? Estoy tratando de poner ejemplos. Ahora, ellos siempre tienen a flor de labios algo de la palabra de Dios para la necesidad de un creyente. Siempre están utilizando la palabra del Señor. Quizá usted se ha encontrado con creyentes que ni bien uno empieza a conversar con ellos y ya le están citando la Biblia sobre cualquier asunto. Y no para mal. No estoy hablando de que le tiran la Biblia, porque una cosa es citar la Biblia y otra es tirarle la Biblia por la cabeza. Porque claro, usted se puede encontrar con alguien que no quiere ayudarlo, sino que quiere matarlo. Eso es otra cosa. Entonces, el que exhorta, el que tiene el don de exhortación, no va a trabajar de esa manera. Lo que va a hacer es ayudarlo, orientarlo, guiarlo, dirigirlo, apoyarlo y estar con usted para que usted pueda seguir la conducta adecuada. Entonces, una de las manifestaciones del don de exhortación es eso. Poder estar siempre citando la palabra de Dios para guiar y dirigir a nuestros hermanos. Ahora, los creyentes buscan a aquellos que tienen el don de exhortación para pedir consejo. ¿Por qué? Porque el consejo va a ser bíblico. Si usted busca un hermano o una hermana que no usa la Biblia para aconsejar, sino usa la lógica, puede incluso pedirle consejo al de la esquina, al del supermercado, puede pedirle consejo a cualquiera, van a usar la lógica también. Pero si usted busca hacer la voluntad de Dios, tiene que buscar a alguien que va a usar la palabra de Dios para aconsejarle. Si usted se ve de alguna manera asediado por personas que le piden su opinión sobre cierto asunto o de buenas a primeras le comparten con usted un tema buscando su consejo, es muy probable que tenga el don de exhortación. Por eso le están pidiendo consejo. Y esas personas tienen una verdadera pasión porque los creyentes, hermano querido, puedan vivir realmente agradando al Señor con sus vidas. Y de esa manera entonces se desespera por corregir bíblicamente a algún creyente que se ha desviado del camino. Pero no lo deja solo, o sea, no es que le tira la Biblia, como dije, sino que lo ayuda y camina con él. Esos creyentes se ven rodeados de muchas personas porque estiman mucho estar junto a alguien que inspira seguridad, espiritualidad y ánimo. Esas personas sienten un gusto especial cuando se sientan junto a alguien para compartir la verdad bíblica.
En especial cuando esa verdad bíblica puede aplicarse en alguna situación práctica. Le gusta animar a otros para que vivan victoriosamente. Esas personas están comprometidas con el crecimiento espiritual de cada creyente. Esas personas son capaces de ver la raíz del problema, de encontrar la raíz del problema. Esas personas dan esperanza para esperar soluciones. Esas personas son capaces de ver problemas como ventajas. Esas personas ganan la sabiduría por las experiencias también vividas. Esas personas animan a otros que desarrollen sus ministerios personales y sirvan al Señor con gozo y con alegría. Esas personas ven, como llamarle, las pruebas como oportunidades para crecer. Entonces la exhortación, hermano querido, es uno de los dones espirituales que se pueden utilizar y se pueden entregar a la iglesia de la mejor manera. También estos dones espirituales, como el de la exhortación, puede ser malinterpretado. Las personas con este don pueden usar palabras fuertes a veces para exhortar a otros creyentes a madurar espiritualmente, pero siempre utilizarán la palabra de Dios para hacer aquello. A veces, esto implica identificar pecados como el orgullo o el egoísmo y prescribir pasos correctivos basados, por supuesto, en principios bíblicos que puedan realmente cambiar la directriz de la vida de esa persona. Otras veces la exhortación puede incluir incluso una explicación de las bendiciones de obedecer al Señor, así como también las advertencias acerca de las consecuencias de desobedecer a Dios. Entonces usted puede haber notado que este don se da a menudo entre los pastores que exhortan al pueblo de Dios desde el púlpito. Seguramente algunos de ustedes recordarán mis inicios y que los exhortaba, ¿no? Pero hay personas en la congregación que pueden tener dicho don y que pueden ayudar a otros, motivar a otros. Todos hablamos, tenemos una boca, tenemos una lengua, tenemos pensamientos, tenemos ideas, tenemos filosofías, en fin, todos hablamos. Pero como dijo Pedro, si alguno habla, hable conforme a las Escrituras. Entonces, cuando usted encuentra ese don de exhortación, va a encontrar la palabra de Dios allí. No va a ser algo de lógica, no, va a ser la palabra de Dios. Entonces, como cristianos necesitamos escuchar la verdad acerca de nosotros y de cómo estamos viviendo, aunque podamos querer evitarlo, ¿no? Siendo predicador tantos años, recuerdo los primeros años, como era evangelista, me costó mucho entrar en la faceta de pastor. Yo era evangelista, así que el evangelista le daba duro a todo lo que se movía. Y como evangelista, claro, yo apuntaba a ciertas cosas y con la palabra de Dios apuntaba situaciones y errores, a veces con nombre y apellido, desde el altar. Alguien me preguntaba una vez si estaba arrepentido de eso. No estoy arrepentido, le dije yo, fue parte del crecimiento. Dios me usó así, Dios quiso que lo hiciera así. Y hoy día doy gracias a Dios porque Dios me ha enfocado en lo que tengo que hacer. Y en ese tiempo, ¿por qué lo saco a luz? En ese tiempo solamente estaba preocupado de las demás iglesias y no de mi iglesia. Hoy estoy preocupado de mi iglesia y ni preocupado del resto de las iglesias. Ahora no me interesa lo que hagan las otras iglesias, a mí me interesa lo que hace esta iglesia.
Ahora no le predico a las demás iglesias, le predico a esta iglesia. Entonces por eso que usted se siente tan incómodo a veces cuando predicamos y enseñamos algo, porque a veces es muy directo y dice, me lo está diciendo a mí. Y el que está al lado dice, también me lo está diciendo a mí. Y el que está atrás también me lo está diciendo a mí. Córtela, pastor, me viene a gozar y usted me da duro. Entonces aquí es donde debemos entender. Siempre la palabra de Dios nos va a exhortar a cómo estamos viviendo. Y aunque queramos evitar el que Dios nos hable de esa manera, Dios siempre nos va a hablar así. Ahora, tal vez la forma en que se da el consejo nos parece demasiado, a veces incluso hasta presumido o poco acertado, poca sabiduría, poco tino, poca gracia incluso. En otras ocasiones podemos cuestionar cómo se aplicó la Biblia o incluso dudar de la autenticidad de quien nos está exhortando. O sea, parece que esto no es de Dios. Ahora, este don, hermano querido, es una habilidad para que Dios pueda glorificarse y es dada por Dios a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para ministrar palabras de advertencia, de ayuda, de amonestación, de consuelo, de ánimo, a buscar la presencia de Dios, a buscar la dirección de Dios, la invitación a la congregación a que realmente se vuelva a Dios si se ha desviado. De alguna forma viene también la persuasión a mirar a nuestro comportamiento, no el del hermano, nuestro comportamiento. Y al mismo tiempo luego mirar el comportamiento de los demás creyentes y aconsejarlos para que podamos vivir para el Señor, tal como la palabra enseña que somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, como cuerpo debemos estar viviendo de la misma manera, de tal manera que sintamos, por supuesto, que nos ayudamos unos a otros, sanándonos espiritualmente para hacer la voluntad del Señor. Déjeme terminar este mensaje. Me gustó mucho hablar de esto. Déjeme terminar. Debemos examinar nuestra vida. Pero hay una realidad y una verdad. ¿Cómo voy a examinar mi vida si no conozco esta palabra? ¿Bajo qué criterios yo voy a decir estoy bien o estoy mal? Si usted nota que su vida está caracterizada por la presencia de estos síntomas, entonces va a existir la posibilidad de que tenga el don de exhortación. Pero al mismo tiempo, no hay duda de que Dios trabajará en su vida para llevarle a usted a tener cambios, los cuales sean para edificar al pueblo de Dios. Debemos examinarnos, ¿para qué? Para ver si tenemos ese don. Y si fuera el caso que lo tenemos, entonces debemos agradecer al Señor por el don que Él nos está entregando. Y a la brevedad posible empezar a usarlo para edificación de otros creyentes. Todo lo que Dios nos entrega, hermano querido, todos los dones son para ser usados para la edificación del pueblo de Dios. Ahora, en la prédica de hoy, por supuesto, hemos aprendido del don de enseñanza y sobre el don de exhortación. Ambos dones buscan el crecimiento espiritual del creyente, los dos. Y todo es por medio de conformar al creyente a la imagen de Cristo, o sea, el crecimiento espiritual. Y lo que nosotros debemos estar es agradecidos por creyentes que poseen estos dones. Porque por medio de ellos somos y vamos a ser conducidos a la madurez espiritual, como lo veíamos al comienzo. Entonces, lo que necesitamos hoy más que nunca es orar al Señor. Primero, orar para que Dios dé esos dones a la iglesia, se manifiesten esos dones en la iglesia. Y segundo, orar para que Dios nos dé uno de esos dones, o si quiere darnos los dos, para edificar a la iglesia. Entonces cada uno de nosotros podremos enseñar,
y podremos exhortar. Y de esa forma la iglesia será edificada, guiada, enfocada, dirigida, y sin duda será para la gloria de Dios. Es lo que más necesitamos hoy. Y tal como veíamos en el versículo inicial o los versículos que tomamos, en realidad la base que usé: el que enseña, dedíquese a la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Todos estos dones son para la edificación de la iglesia. Yo espero Dios le haya bendecido a través de esta palabra y que en esta hora Dios haya ministrado su corazón. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Sé que hemos usado más del tiempo necesario, pero hemos tratado, Señor, de explicarlo cabalmente y con mucha claridad para que tus hijos y tus hijas puedan, Señor, tomar esta palabra y ser guiados. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, una bendición especial sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.